De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda. El artículo publicado en el Nuevo Día, que comer mucha carne acorta la vida, pues el autor del mismo sugiere que entonces se debe limitar el consumo de carne, pero no nulo, o sea, tiene que haber alguna cantidad. Y uno de las justificaciones que se aduce en cuanto a eso es el hierro y la vitamina B12. Ahora yo les pregunto sobre la experiencia clínica. Empiezo por usted, doctor González él Rivera. dice en uno de los párrafos: en mi caso, comer mucha carne procesada tuvo un efecto negativo en mi cuerpo. Tras un mes de emparedados de tocino y hamburguesas, había subido de peso, mi presión arterial y nivel de colesterol habían aumentado. Ok, fíjate que eso fue solamente en un mes donde él aumentó el consumo de ese tipo de productos, siendo ya carnívoro. ¿Sí? Pero nosotros... No, y con tendencia a seguir comiendo, porque dice que volví a mi dieta previa, en la que me doy el gusto de comerme ocasionalmente un filete o una chuleta de cerdo, de vez en cuando. Pero habrán menos salchichas y hamburguesas en la parrilla de ahora en adelante. Ok, él se da cuenta, fíjate, él se da cuenta y puede constatar, aunque de una forma que sabíamos que lo que tenía era la intención de menospreciar los estudios y desvalorizar los estudios que han mostrado los riesgos al comer carne de problemas cardiovasculares, de cáncer y sobrepeso. Fíjate que tiene que concluir, llegar a la conclusión de que sí le hizo daño en un periodo de un mes. Ahora, ahorita estábamos hablando y tú mencionaste cuánto se constituye un exceso. No es 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, comiéndolo en cantidades que no se consideren excesivas. No se puede constituir un exceso al punto de que la mayor parte de la gente, por ejemplo, que nosotros estamos atendiendo allá en el Instituto Bioético, a los 40 años vienen tomando pastillas para hipertensión, vienen sobrepeso, muchos vienen ya con diagnósticos de cáncer. O sea que se está reflejando lamentablemente en personas de 40, de 50 años y muchas veces hasta más jóvenes, las consecuencias que él experimentó en un mes aquí al aumentar el consumo de carne. O sea que quiere decir que el aspecto aditivo de un año tras otro, día tras día, ¿verdad? Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se está convirtiendo estadísticamente y está dando los resultados de lo que se está tratando de evitar cuando le dice que no comas en exceso. Óyeme, pero si comiste 20, 30 o 40 años en pocas cantidades y te pasa eso mismo, quiere decir que comiste en exceso. Doctor, pero se quedó en el tapete la pregunta que le habíamos formulado en el segmento anterior. O sea, ¿cuál es su experiencia clínica de la gente que llega con un problema de falta de vitamina B12? Está implícito ahí, porque... Pues déjame contestarle esa pregunta. Está implícito porque una persona que se ha acostumbrado a comer grandes cantidades de proteínas se vuelven inoperantes las células que producen factor intrínseco en el estómago y entonces no pueden absorber la B12, nada más que para contestarte eso del asunto de la B12. O sea, que el comer exceso de carne y comer exceso de proteína puede ser contraproducente a la absorción de la vitamina B12. Lo estamos viendo todos los días en el instituto, y también se alteran la producción y se agotan la producción de enzimas digestivas que son las que van a ayudar a metabolizar esa proteína, esa grasa. En otras palabras, la gente que viene a nuestras oficinas con anemia son gente que comen carne. Exacto. Vamos a decirlo bien sencillo. No son gente que estuvieron vegetarianos por muchos años. Son gente que ahora vienen a ser vegetarianos para ver si pueden cambiar su estilo de vida y cambian toda la secuela de problemas que traen, que tú puedes hacer una lista interminable. Y en muchos casos, y estoy de acuerdo que tanto el compañero Barreiro como Norman van a estar de acuerdo conmigo, en que cuando tú dices, si tú fueras una lista de enfermedades de todas las que están sufriendo, las tienen todas porque se han deteriorado de tal manera que ahora tenemos que trabajar con todo eso. O sea, la deficiencia de B12
la deficiencia, la anemia que traen, es lo menos que nos preocupa. Lo menos malo. Es lo menos que nos preocupa, porque sabemos que tan pronto dejen de comer carne y entren en el proceso, la hemoglobina se le va a estabilizar. Exacto. Pero puede tardar mucho en lo que se recuperan unas arterias que vienen ya obstruidas en gente joven. Creo que uno puede inferir del análisis de este artículo que el mismo autor pudo haber llegado a esa conclusión. En uno de los párrafos se menciona, que ya se ha discutido, que en su caso cuando comenzó a comer carne procesada, hamburguesas, emparedados, fue que él comenzó a tener síntomas como presión arterial y colesterol elevado. Lo que puede uno entonces deducir es que él se encontraba saludable o relativamente saludable antes de comenzar a hacer eso. Y la pregunta que uno tiene que hacerse entonces, por lo que ya se ha mencionado, es, bueno, si es cuando uno comienza a consumir este tipo de alimento, carne, que la presión arterial, los niveles de colesterol, los problemas de insuficiencia cardíaca, los problemas cardiovasculares, los problemas hepáticos, los problemas de exceso de viscosidad en sangre comienzan a surgir. No son precisamente esas condiciones de salud, como mencionó el doctor, que pueden incidir en niveles de hemoglobina bajos. Claro. Exactamente, o sea que es cuando uno se enferma. Exacto. Por el consumo de... Y fíjate, y déjame decirte, este doctor no estaba tan saludable nada. Porque si él hubiese estado tan bien, en un buen estado de salud, podía estar 6 meses comiendo y no necesariamente tenía ni que subirle peso, ni que subirle la presión. Estaba en el borderline. Él estaba en un punto ahí a punto de desarrollar estas condiciones, y fíjate que incrementar un poquito más el consumo de carne ya enseguida les encadenó alta presión, sobrepeso y niveles de colesterol descontrolados. A lo que me refiero es que él trata de vincular la carencia o la abstinencia en el consumo de carne a que pueda generar esas deficiencias. Hay deficiencias porque no estás ingiriendo alimentos que contengan hierro y vitamina B12, pero es que cuando la gente consume esos alimentos es que tiene las condiciones de salud que provocan niveles bajos de hemoglobina. Y yo de la única manera que puedo ver una persona que pueda tener deficiencias de hierro o deficiencias de B12 si no come carne, será que coma arroz blanco solamente. O que coma pan blanco y arroz blanco, porque y ni aún así, porque a veces una persona que coma arroz blanco y pan blanco puede estar consumiendo esto fortificado y no tener que necesariamente caer ni en esas deficiencias. O sea que esas deficiencias que están hablando aquí son un mito, que no se los creen ni ellos mismos, eso de que pueda haber una deficiencia de B12, ni de hierro, ni de zinc, porque en el peor de los casos, una persona vegetariana que lo que coma sea pan blanco y arroz blanco con alguna que otra cosa no va a caer en estas deficiencias tampoco, no va a caer tampoco deficiencia. Y claro, nosotros no recomendamos ni el pan blanco ni el arroz blanco, pero aún así, en ese tipo de situación, una persona que no come carne no va a caer en esa deficiencia. Es más, puede ser que una persona que lo único que coma sea pan blanco y arroz blanco, usted pueda tener mejor salud que una que está comiendo hamburgues todos los días y este tipo de alimentación. Puede ser que se mantenga en un peso, sea delgado y nunca le suba la presión, como estas culturas de por allá de Oriente, que comen estas dietas así. Es que quizás yo no sé si la palabra correcta es el aleteo de los que quieren promover las carnes es la B12 y la falta de alguna manera tienen que justificar su vicio, porque no puedes verlo de otra manera, sino como un vicio, porque la carne pide carne, la carne es adictiva, o sea, todas las proteínas son adictivas, o sea, y lo saben bien las personas que, por ejemplo, que han estado en una dieta vegetariana por mucho tiempo, que no han estado, o los que han estado en el mismo ayuno sustentado, que de momento hacen una pruebita y comen proteína, y de momento quieren seguir comiendo, y ellos mismos me lo decían, me dicen, nada más que de probar proteína, me envicié y ya ahora el cuerpo lo que me pide es proteína. Un tofucito que se comió, ya el cuerpo le pide tofu todos los días. ¿Por qué? Porque las proteínas se convierten en adicción en el cuerpo humano. O sea que la única razón por la cual se dice entonces que la bondad de la carne es por el contenido de B12 y hierro, es precisamente porque
Porque la contiene como elemento, pero no por ningún tipo de razón de procesamiento metabólico en el sistema. Bueno, yo llevo, qué sé yo, 50 o 60 años sin comer carne. Claro. Si fuera tan importante la B12 en la carne, pues entonces yo estuviera deficiente de B12. Si fuera tan importante el hierro y el zinc. hierro y el calcio, pues yo estuviera deficiente de hierro y de calcio. O sea que tenemos que verlo de esa manera, porque si no, y a mí no me gusta ponerme nunca de ejemplo, pero si no tomamos los ejemplos que tenemos ante nosotros, si no los podemos Bueno, él se usó como ejemplo en el estudio. Él mismo se puso como ejemplo. Él puso como ejemplo. Porque no hay otra forma de hacerlo. Uno tiene que comprobar por uno mismo. Y ahí yo los invito a todos ustedes, los que nos estén viendo, que ustedes se constituyan también en ejemplo. Hagan la prueba ustedes mismos, hagan el experimento y nos dicen cuándo estuvieron, cuándo se sintieron mejor, cuándo estuvieron más saludables. Si cuando lo hicieron de una manera sencilla y vegetariana o cuando empezaron de nuevo a comer carne. No, y doctor, yo tengo que disentir de usted. Yo no quiero que ellos se sometan a los rigores de estar comiendo carne. No, que no se metan a Pero ese fíjate, en el peor de los casos, Mm. quisieran como él, que se dio cuenta y ocasionalmente se comió un filete y una chuleta de cerdo, o ocasionalmente puede ser que esté en una mejor posición que los que están comiendo 3 veces al día, No, que todos jamón, los días. carne, de desayuno, almuerzo y comida, todos los días del año, y sin contar el sobreconsumo, ¿verdad? Las exageraciones de las temporadas estas desde Acción de Gracia en adelante. Claro. Sí, mira lo que tengo aquí. Y cambiando el tema, porque ya estamos terminando, me acaban de traer unas pastas que las probamos y son exquisitas. Y son de papa. Vamos a No empezar tiene- el próximo segmento con eso para No tienen ni trigo, darle. No tiene trigo, no tienen cereal de ningún no tiene tipo. cereal, son pastas, Son pastas solamente. tienen consistencia de pasta. Ajá. Y saben sabrosísimo. Y con la salsa que tenemos allá en casa de papa y remolacha. zanahoria, de remolacha y zanahoria. De remolacha y zanahoria, pues completamos el. Eso va a ser un anticipo, plato. eso va a ser un anticipo para el próximo segmento. Mientras tanto, usted sea participante de nuestra mesa redonda, busque elnuevodía.com, que nos hace el favor de publicar esta noticia. Comer mucha carne acorta la vida. Esto es, a su vez, una publicación de BBC Mundo. Así es que no se retiren, que con esta carne y con la pasta que nos ha traído el doctor González, comenzaremos en el próximo y final segmento de Naturopatía en Mesa Redonda.